Un momento, esto lo voy a contar, es una intimidad que nos ocurrió mientras estábamos haciendo el informe. ¿Qué pasó? Nos rodearon 6 policías. ¿Los rodearon a ustedes? ¿A ustedes quiénes? ¿A vos? ¿A la productora Marta? A María Marta Nani y a cámara? Mariano Cabrera, porque estábamos grabando en la puerta del banco. Hay todavía mucha sensibilidad. ¿Tuvieron que explicar qué estaban haciendo? Exactamente, porque es una sucursal sensible. ¿Y pudieron seguir grabando en la puerta o se tuvieron que mover? No, nos tuvimos que correr. ¿Pero por la presión de los policías o porque ellos se lo pidieron? No, porque lo pedían desde la entidad debido a que había cierta sensibilidad, la gente no quiere ser grabada y además teniendo en cuenta lo que pasó hace 20 años. Por eso, no solamente que persiste el misterio de que todavía nadie contó lo que efectivamente ocurrió con los 17.828.000 dólares que nunca se recuperaron. Hubo una película muy buena que hizo Guillermo Francella, que hizo Diego Peretti, que estaba Luis Luque también, y Pablo Rago, como el marciano o el ingeniero. Hubo un documental donde en primera persona cada uno de los ladrones, se llamaba así el documental, da su testimonio, pero ninguno dice qué pasó con la plata. Ninguno habla de cuál fue el destino de esos 17.828.000 dólares que nunca aparecieron. Ahora, no se sabe si es un pacto de silencio entre ellos o si realmente el dinero, uno solo sabe qué fue lo que pasó. O sea, nadie cuenta nada de eso. Acá estamos viendo imágenes de lo que era el túnel que tenía cerca de 10 metros, esa granada que era inerte, el dique que ideó Sebastián García Bolster, que es uno de los 2 integrantes de la banda que no ingresó en el banco. A ver, no ingresó por la puerta, pero sí tuvo activa participación. Te voy a contar, cuando terminemos de pasar el informe... Que ya lo ponemos, en unos segundos. ¿Quién fue efectivamente el verdadero cerebro de la banda? Algunos... hay uno de los integrantes del grupo delictivo, Mario Vitete Sellanes, Marito, el uruguayo, que seguramente nos está viendo desde Uruguay, que él se jactó de ser. No, el verdadero cerebro del robo cinematográfico contra el ex Banco Río nunca puso un pie en una comisaría. Nunca fue citado a declarar. A pesar de que estuvo en el banco, que como dicen en la jerga delictiva, dio cara, fue grabado por una de las cámaras de seguridad de este banco, pero nunca puso un pie en la comisaría. Ese abogado se recibió y estudió Derecho en el Centro Universitario de Voto. Era ladrón de bancos y blindados. Le dicen el enano. Después te voy a contar más detalles. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque de hecho vamos a hablar con un protagonista de esta historia. Pero vamos a hacer algo, Gus, ¿te parece? Primera parte del informe. Dale. Lo vemos, seguimos analizando y ya la voz de uno de los protagonistas de esta historia. Miren, primera parte. Perú y Avenida del Libertador, en San Isidro. El 13 de enero de 2006, a las 12:38, arrancaba uno de los mayores robos boqueteros en la historia criminal argentina, el asalto al ex Banco Río de Acayuso. El plan comenzó a gestarse en septiembre de 2004, cuando Fernando Araujo convoca a un ex compañero del Colegio Industrial de San Isidro, Sebastián García Bolster. García Bolster podía hacer lo que se propusiera con sus manos, manejar el hierro y cualquier cuestión mecánica. Fernando Araujo y Sebastián García Bolster decidieron convocar a más gente. Llamaron a Luis Mario Vitete Sellanes, a Rubén Alberto de la Torre, a Julián Sayo Echeverría y a un hombre clave que logró ensamblar todas las piezas de este engranaje que terminaron conformando la banda que concretó el robo del siglo. Viernes 13 de enero de 2006, 4 delincuentes que se bajaron de 2 autos que habían robado, ingresaron en el banco y tomaron a 23 clientes como rehenes. Simularon una toma de rehenes como puesta en escena para tratar de burlar a los 200 policías que rodearon el banco en Libertador y Perú. Comenzaba así
el robo del siglo. Intendente Alfaro y Avenida del Libertador. Acá se instaló el puesto de comando de la policía bonaerense, donde el negociador del Grupo Halcón entabló contacto con el hombre de traje gris. Pidieron pizzas, cantaron un feliz cumpleaños para una clienta. Los delincuentes aprovecharon que estaban negociando con la policía para seguir adelante con el plan para romper 146 cajas de seguridad y apoderarse del millonario botín. Antes de escaparse dejaron una nota: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores. Los delincuentes escaparon por el desagüe pluvial que corría debajo de la calle Perú. Después de un trayecto de más de 12 cuadras, lograron salir en botes inflables a partir de un dique que logró darles flotabilidad en ese desagüe pluvial. Lograron sacar el dinero donde los esperaba Julián Sayo Echevarría, a 12 cuadras de Perú y Libertador. Después de casi 7 horas de tensión, los efectivos de la policía bonaerense deciden empezar a caminar los casi 100 metros que los separaban de la sucursal. Se dirigieron directamente al sector de las cajas de seguridad. Allí no encontraron a ninguno de los delincuentes. Más allá del cartel, hallaron 3 armas de juguete y 146 cajas de seguridad abiertas y violentadas. Del dinero, ni un rastro. Bueno, es un misterio y ahora vamos a hablar del dinero y tenemos mucho más para compartir, pero no queremos hacer esperar y queremos sumar a una pieza clave de todo esto, Gus, a Miguel Sileo, ex integrante de las Fuerzas Especiales. Fue el negociador, ¿no? Él decía en su momento, cuando le toca hablar con Vitete Sellanes, ahora se lo vamos a preguntar, el encargado de destrabar este conflicto. Así se presenta por Handy, se retiró en 2019. Miguel, qué gusto saludarlo, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenos días a todos ahí en el piso. Un gusto para mí estar invitado. Bueno, yo estaba repasando, digo, tener en su haber más de 60 negociaciones durante toda su carrera, todas terminaron bien, sin una víctima fatal, sin un herido, es realmente un logro. ¿Se acuerda lo que pasó ese día? ¿Cómo es que lo llaman y usted se pone al frente de esta negociación? Sí, en realidad yo estaba de servicio, o sea que la perinera me tocó a mí porque estaba ese día en la base y bueno, voy a abreviarlo bastante porque es complejo. Sí, obviamente. Una vez que yo llego ahí a la situación en sí, estaba a una distancia interesante, a 300 metros aproximadamente, y ahí tomo conocimiento, mediante ya los policías que estaban en el lugar, de que habían liberado a un policía, que es el policía que estaba en el Castillete, como todos sabrán, pero con la particularidad que lo habían liberado con su arma reglamentaria. Bueno, eso me pareció medio extraño, ya que normalmente los ladrones, o en este caso estas personas que tenían rehenes, se potencian con las armas, no se descartan. Y entonces eso, y aparte que saquen al policía, que generalmente policías saben que por más que uno no lo conozca, es un compañero que está en una situación comprometida. ¿Seguro? Entonces pesa un poco más, que todas las vidas son importantes, ¿no? Pero en la cabeza del inconsciente del policía que pueda negociar, quizás pueda pesar un poco más, que es un par que está dentro de una situación privada de su libertad, ¿no? Y así comenzó la historia, como bien dijo usted. Yo en esos momentos recién empezaba a conocerse el tema de la negociación en Argentina, hace muy poco. Ya había habido el suceso de Ramallo. Lo de Ramallo ya había pasado, claro. Había pasado. Y había algunos hechos aislados. Después en el 2000 hubo una situación en Capital Federal también conocida, en Paternal. Hubo algunos casos aislados de situaciones con rehenes. Pero realmente nadie hablaba de negociador, ni mucho menos del tema este. Así que yo, aprovechando esa circunstancia y teniendo la anuencia de mis superiores, empiezo a desdibujar un poco mi imagen policial, me dejé la barba, mi léxico no era muy policial, a propósito para generar la empatía, y nunca me presentaba como negociador, ni mucho menos con mi jerarquía. Entonces ese día hice lo mismo, me identifiqué como que era la persona encargada de destrabar ese conflicto. Claro. Y del otro lado me responden que sos el negociador. Eso fue asombroso para todos porque, como reiteré, dije recién, no se conocía mucho esa palabra. Y el que le pregunta, ¿vos sos el negociador, era Vitete? Era el hombre de traje gris. Después supimos quién era. Claro, perfecto. El hombre de traje gris. En ese momento,
sigo la conversación y al rato, o sea, ya tenemos dos circunstancias extrañas. Primero, la liberación del policía con su armamento. Sí. Sos el negociador. Y tercero y último dice que sos el de barba, flaco. Bueno, es imposible que desde donde estaba situado el banco me pueda ver. Entonces ahí empezamos a mirarse de todos lados, si había alguien afuera del banco que estaba pasando mi información. No era eso, era que, nuevamente, a posteriori se supo que hicieron los deberes y habían estudiado que había un negocio. ¿Lo conocía de antemano, Gus? Alguien le pasó el dato. Alguien le pasó el dato porque, a excepción también, Miguel, que tuvieran alguien fuera del banco que estaba mirando y le pasaba por algún tipo de aparato con transmisor o con radiotransmisor, un handy, las novedades de lo que pasaba afuera. También, o sea, es una posibilidad. O sea, vos fíjate que vine a hacer la introducción, pasaron 20 años y todavía hay un montón de zonas grises que se desconocen, ¿no? Como por ejemplo, y quiero remarcar esto, el otro día lo hablábamos, el tema de que no son armas de juguete, porque creo que ese de la Torre, cuando va y le apunta al policía, tiene una escopeta que después fue secuestrada en uno de los allanamientos ahí en la calle Portela 56, donde encuentran parte del dinero que había sido robado, y esa escopeta era verdadera, estaba apta para ser disparada. Walter Serrano, que era el policía que vos marcás, que liberan, identifica cuando se hace el juicio esa escopeta calibre 12-70 que tenía un detalle en la culata, tenía rajada justamente en la culata. Esa escopeta fue identificada también por Alicia Beatriz Di Tulio, la pareja de Beto de la Torre, así que no había armas de juguete, usaron armas que estaban aptas para ser disparadas. Estamos casi, Gustavo, Miguel, spoileando la segunda parte del informe, así que yo les propongo hacer algo. Ya ponemos en pantalla la segunda parte del informe del robo del siglo, 20 años, y seguimos charlando. ¿Les parece? Ahí vamos. Encima de esta alcantarilla, entre Sargentos y Libertad, estaba estacionada la Volkswagen Panera. Acá Julián Sayo Echeverría, simulando ser un operario de una empresa de servicios, esperó al grupo que había recorrido más de 12 cuadras desde Perú y Libertador. Con los gomones llevaban cerca de 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas. Cuando los integrantes de la banda terminaron de subir el último bolso, prometieron no volver a verse nunca más. Después de cargar el botín y repartirlo, salieron en distintas direcciones. Un mes después, y cuando todavía duraba la conmoción provocada por el cinematográfico asalto boquetero, fue detenido el primer sospechoso de la banda, Rubén Alberto de la Torre. Fue clave el testimonio de su pareja, Alicia Beatriz Di Tulio. Fue llevado por la policía hasta los tribunales de San Isidro. Lo esperaba el equipo de fiscales encabezado por Julio Novo. Sebastián García Bolster, alias el ingeniero o el marciano, fue el segundo integrante de la banda en ser detenido. Fue apresado en Villa Gesell. Había todo un esquema con los cruces telefónicos. Quedó demostrado la cantidad de llamadas que había entre García Bolster y el resto de los integrantes de la banda. A Julián Sayo Echeverría lo apresaron en Alejandro Korn. Encontraron la camioneta Volkswagen que fue utilizada para transportar el botín. Fernando Araujo fue el penúltimo integrante de la banda en ser detenido. Lo habían apresado en San Juan, estaba acampando al pie de la cordillera. Luis Mario Vitete Sellanes, alias Marito, alias el uruguayo, fue apresado varios años después cuando la policía lo sorprendió descolgándose de un balcón de un edificio en Capital. Fue trasladado hasta los tribunales de San Isidro, donde lo notificaron de la formación de una causa en su contra por haber participado en el millonario asalto contra el Banco Río. 4 años después del robo se hizo el juicio que terminó con condenas de entre 9 y 15 años de prisión para los 5 responsables del millonario asalto. Tanto Araujo como García Bolster como Sayo Echeverría de la Torre quedaron presos el mismo día que se dictó el veredicto condenatorio. Luis Mario Vitete Sellanes hizo un juicio aparte y después de cumplir la mitad de la condena pidió la ley de extrañamiento y se fue a Uruguay. El asalto millonario quedó en la retina de todos los argentinos. Nunca se recuperó
gran parte de esos 19 millones de dólares que habían robado. De todo el botín, lo único que se pudo recuperar fue 1.172.000 dólares. Bueno, el gran misterio, Gus, ¿no? Tanto para analizar, seguimos en contacto con Miguel Sileo, que fue en aquel momento el negociador y que también nos está contando cómo se llevaron a cabo esas charlas, esas comunicaciones. Walter, mucho para preguntarte, Miguel, perdón, mucho para preguntarte también a vos. Ahora, Gus, antes nos quedó pendiente hablar de quién fue realmente el cerebro de este robo. Mirá, Luis Mario Vitete Sellanes se adjudicó ese hecho, también Fernando Araujo. Pero hubo alguien que, según la investigación realizada por los fiscales, dio cara en el banco, entró vestido con una remera, una chomba piqué, un pantalón caqui, zapatos náuticos. Su figura retacona apareció en las cámaras de seguridad del banco. Sin embargo, nunca puso un pie en la comisaría. Le dicen el enano. Es abogado, se recibió en el Centro Universitario de Voto, estuvo preso por ser ladrón de bancos. Él efectivamente fue quien dio la cara, pero al ser el cerebro nunca estuvo detenido. Miguel, esas negociaciones que vos después te enterás, era el hombre de traje gris, después te enterás que vos estabas hablando por handy todo el tiempo con Mario Vitete Sellanes, ¿cuándo terminan? ¿Cuándo efectivamente vos decidís que había que entrar al banco? Bien, mira, señora, yo no decido, yo informo a mis superiores de que se terminó la comunicación. Fue el famoso pedido de pizzas, ¿no? O sea, eso, cuando me piden las pizzas, hay una conversación previa que me dice que él va a tratar de convencer al resto de la banda de entregarse. Pero bueno, que previamente podían comer algo por el tema de que iban a ir detenidos. Perfecto, ya conocemos esa historia. Cuando llegan las pizzas yo trato de comunicarme y ya no tengo más comunicación. Por ende, ya después de varias veces que insisto, ya mi labor como negociador culmina al no tener Claro, nadie te contestaba. ¿Cuántas horas habían pasado ya? Y ya habían pasado 2 horas y pico. Yo ya había liberado por medio de la negociación 2 personas. Y bueno, me dijo a mi superior, le hago mención de que bueno, ya tenía posibilidad de comunicarme, que se había cerrado y le expongo lo que yo pensaba, que pensamos casi todos. O sea que este hombre no habría podido convencer al resto de la banda de entregarse. Sí. Bueno, ahí empezó una serie de reunión donde empezamos a deliberar qué era lo mejor. Y bueno, obviamente el jefe es el que tiene la última palabra y optó por esperar, porque no había ningún índice que indique que había violencia, que eso es interesante también, ¿no? Sí. Pero el tema de las armas, así sí, ¿no? que, el tema de las armas, es importante remarcar esto, Miguel, eran armas de verdad las que usaron. Sí, a ver, voy a hacer una aclaración interesante. Walter Serrano era el sargento, o sea, que ya tiene un tiempo considerable en la institución, y aparte era instructor de tiro, como bien marcaste vos. Y la escopeta Browning 2000 no era un arma desconocida dentro de la dotación policial, porque nosotros habíamos tenido una partida de ese tipo de armas unos años antes. O sea que no estaba diciendo cualquier tontería Serrano, ¿no? O sea, identificó perfectamente el arma, con un lujo de detalle, que bien lo marcaste en tu informe, donde decía que la culata, que no era una culata convencional de las que se apoyan en el hombro, como normalmente la escopeta, sino las que son la recortada, que es de pistol gris, se llama, como de pistola, de madera y con una rajadura. O sea, fíjense ustedes el detalle que pone este compañero. Al mes, como marcaste vos, cuando se hacen los hallamientos ahí en la casa del hijo del hombre de guardapolvo blanco, entre tantas cosas que se secuestra una escopeta Browning 2000 con esa característica. Entonces, es imposible. O sea, todavía no hemos descubierto la máquina del tiempo. La única que sabemos por medio de las películas Marty McFly en su DeLorean, viajar al futuro, verla y venir y declararlo el día del hecho. O sea, eso, bueno. Y después hay un tema, que esto es una perlita de la Fiscalía, la verdad es espectacular, que marca que también hubo un arma real en manos de los ladrones y que es indiscutible. De momento que sacan a Walter Serrano, que él sale del castillete, le entrega su arma provista, una pistola 9 milímetros, a los ladrones. Los ladrones lo escoltan hasta la puerta del banco y recién ahí le entregan su arma para irse en libertad.
todo ese tiempo, todo ese trayecto, el arma provista del policía, que era un arma real, con cartuchos reales, estuvo en manos de los ladrones. Claro. O sea que hubo, vamos a descartar la escopeta, hubo un arma real en la mano de los ladrones. Que jamás se usó, obviamente, pero no era imposible No, pero saber ¿sabes qué lo que iba a pasa? pasar. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque tiempo después, la Cámara de Casación Penal le reduce el monto de las penas que le había fijado el Tribunal número 1 de San Isidro, porque decían que no eran armas para... No se pudo comprobar que las armas utilizadas estaban aptas para ser disparadas, se tomó en cuenta únicamente esas 3 armas que eran de utilería, pero hubo, en realidad, armas... a ver, le redujeron 2 o 3 años la... pero es injusto. Sí. Y además que todavía está bien, la ley es así, pero que todos estén afuera, hayan pasado un tiempo en la cárcel, pero que todos estén afuera. Y además, ¿sabés lo que me molesta a mí? No sé si ustedes lo comparten, ¿no? Miguel y Viviana. El hecho de que desde cierto sector de la sociedad se haya un poco como romantizado esto, de que, o de alguna forma subestimado el hecho de que estos ladrones cometieron un delito y hubo gente a la que le robaron sus sueños, gente que había cobrado la indemnización, los ahorros. Los ahorros de toda la vida. No sé qué pensás, Miguel, al respecto. Sí, hay un tema. Primero... Sí, los tratan como héroes, ¿no? Como ídolos. Claro. O sea, bien decís vos, hay una cuestión con el tema de las armas, ¿no? Primero, una cosa es lo que se puede comprobar, ¿no? O sea, una cosa es lo que se sabe, otra cosa es lo que se puede comprobar, como el caso de el cerebro, entre comillas. El caso de las penas y todo, bueno, están relacionados a eso. Ahora, ¿el punto cuál es? Que la gente muchas veces habla de la comodidad de su living, viendo la televisión y pensando que es una película. Entonces, yo le preguntaría a esas personas, ¿cuánto vale la vida del papá, de la mamá, del hermano? Yo no creo que le haya sido muy chistoso ver a tu papá o a tu hermano o a tu esposa en una situación con toma de rehenes, con armas simuladas, ponele, perfecto. Pero la amenaza existió y la privación integral de libertad supuesto, estuvo. y además no, el robo dice, del sí, Miguel, el robo del sí, como dice Gustavo, por ¿no? supuesto. La gente que tenía el dinero u objetos de valor muy preciados, con ¿no? Sentimentalmente muy queridos y que... Ahora, quiero saber lo siguiente, cuando definitivamente ingresan a la sucursal del banco y se dan cuenta de que ya no estaban ahí adentro, ¿qué pasó? ¿Por dónde los empezaron a buscar? ¿Imaginaste que efectivamente ellos se habían escapado? No, creo que eso no estuvo en la cabeza de nadie, porque primero que en principio siempre cuando se llega a un lugar donde sea cualquier situación con rehenes o lo que tenga que intervenir el Grupo Halcón, se pide los planos del lugar. O sea, perfectamente, ¿no? Los lugares nos dicen que, los lugareños nos dicen que, y la autoridad del banco, que es acorazado las paredes, o sea que es imposible hacer un boquete en ese lugar. Nadie en ningún momento dijo que pasaba a 20 metros un túnel gigantesco. Bueno, pero eso pequeño es una historia. Detalle. Eso es la historia. Ahora bien, cuando pasa el tiempo y el jefe del Halcón decide que ingresemos, yo ingreso con el equipo táctico, porque también era mi función de ingresar, mi rol de operador táctico. Ingreso y a mí me toca el subsuelo, me toca donde está el recinto de caja de seguridad. Donde está la caja de seguridad. Así que ingreso ahí, vemos el vehículo que estaba tabicando la puerta del garage, del portón, y nos reagrupamos y subimos, y ahí se empezó a clasificar a las personas que estaban ahí. El cajero, el fulano es el cliente, perfecto, en ese momento son todos sospechosos. A medida que iba avanzando la clasificación, nos dimos cuenta que no estábamos ahí, que no estaban las personas que estaban ahí. Y ahí se empieza a buscar. Un empleado dice y se percata de que hay un mueble que está corrido, que no era el lugar correcto. Y ahí aparece el famoso boquete en la pared. Detrás del mueble. O sea, se tomaron el trabajo de tapar el boquete con un mueble. Sí, bueno, nosotros hemos hablado en privado y ya sabés lo que yo pienso, que un empleado desleal seguramente estuvo implicado. Es muy raro que, por más que vos practiqué, que quede tan perfectamente alineado ese armario en la misma línea del resto del mueble. Tal cual. Porque, o sea, alguien de adentro tuvo que haber ayudado a acomodar bien ese mueble.
y qué sé yo tengo inquietud. No, y además pero también, Miguel... Pasan 20 años, esto estamos hablando como una charla de café, bueno. ¿no? A esta altura mucho se puede hacer. Miguel, además la precisión, mientras tomás un trago de agua, la precisión que tuvieron para hacer el túnel desde el desagüe pluvial son 15 metros y hacer el boquete donde estamos viendo ahora, en medio de los muebles, digamos. Exacto. Eso... Es muy preciso. Alguien los tuvo que haber ayudado. Hay muchas, como dije al principio, hay muchas zonas grises. El libro que utilizaron era un libro que hizo un juez que no está en Argentina ahora, que estuvo implicado en el caso de la paternal y convocó una serie de personas que estaban en grupos especiales de todas las provincias y armó un libro, un manual que estaba en los protocolos de acción en toma de rehenes. Perfecto. Ese libro, en ese momento de la historia, solamente se podía sacar, se le vendía a personal policial y con el número de DNI. Nada más. ¿Cómo llegó a manos de esta gente? Y bueno, también es raro. Muy extraño. Muy Exactamente. Gus, a ver, nos había quedado pendiente entonces hablar en detalle de quién fue realmente el cerebro de todo esto, ¿no? Y Sí, que por más después que va sumando gente. como marca Miguel, entra dentro de las zonas grises, porque nunca Claro. se pudo probar, pero para los fiscales había fundamentos para decir que el enano, le digo así porque es el término con el cual se lo conoce, fue el sexto integrante de la banda que concretó el robo del siglo. Los fiscales Eduardo Baiani, Ariel Apolo, me acuerdo también estaba como fiscal general Julio Novo, le habían pedido al juez de garantías en ese momento la captura de quien fue el asaltante de bancos y blindados que se recibió de abogado en la cárcel, salió y formó la banda que concretó el robo. Era el elemento que amalgamó, por más que la idea sí la tuvieron Fernando Araujo, quien después se la presentó a Sebastián García Boster, que le dijo como única condición que que tenían que salir indemnes del hecho. A pesar que apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, nunca puso un pie ni en una comisaría, ni en la cárcel, ni siquiera fue llamado a indagatoria. Nunca fue procesado ni acusado a pesar de los pedidos de los fiscales y a pesar también del pedido que hicieron los integrantes del Tribunal Oral Criminal número 1 de San Isidro, que pidieron que se lo investigue. Eso fue en las últimas páginas de la resolución donde se dictó la sentencia contra los cuatro de los 5 integrantes de la banda del robo del siglo. Su figura retacona, vestido con chomba piqué, pantalón caqui, zapatos náuticos, apareció en las imágenes tomadas por los dispositivos de seguridad en el momento del robo. Todo grabado, sin embargo, nunca estuvo preso. Será un misterio, ya prescribió si efectivamente había elementos para pedir su detención. Su teléfono apareció en los contactos con los integrantes de la banda en la etapa previa al robo. Les voy a contar una infidencia. En la pizarra que tenían en la Fiscalía de San Isidro, el número de este hombre aparecía como si fueran, ¿vieron el eje de una rueda de una bicicleta? Sí. Bueno, ese es el teléfono de este hombre. Y de ahí partían un montón de rayos, que eran todos los contactos que aparecían o que mantuvo con el resto de los integrantes de la banda. Había mucha evidencia. Sin embargo, el juez de garantías en ese momento nunca dictó la captura. Miguel, como negociador de lo que pasaba allí, ¿no? Mientras se llevaba a cabo el robo del siglo, tu misión y tu objetivo era claro: rescatar con vida a los rehenes, y eso se logró, ¿no? 168 rehenes en total. No, 23 rehenes. ¿23? 23 Ah, rehenes. 23 rehenes. 146 cajas de seguridad. 146 cajas de seguridad, 23 rehenes, ahí está, todos con vida. Ahora, cuando te preguntan en reiteradas oportunidades y en notas que has dado, bueno, si fue la misión más importante o la negociación más importante, vos decís, fue la más famosa, pero no fue la más importante. ¿Cuál fue la más importante en tus 60 negociaciones? No, y tuve muy complicadas, con disparos, con gente que había fallecido previamente a mi llegada. No, tuve situaciones muy complejas. 168 personas son las que rescaté en su momento. Ahí estaba el error. Ahí está, en total. El punto ¿cuál es? Que la gente a veces desconoce la labor y cuáles son las especialidades y la responsabilidad de cada uno. En el caso del negociador de rehenes, es las personas, punto. Rescatar a todas las personas con vida y que no se llegue a ver un ingreso violento. Bueno, a veces lamentablemente por X motivo, no porque lo busque la policía, sino porque las causas se van dando por ese lado, se hace un ingreso táctico.
a veces culpan, porque tienen que culpar a alguien, del fracaso del negociador. Pero no solamente en esta, sino en muchas situaciones cuando fracasa la negociación. Pero es lo mismo que cuando se incendia una casa y el bombero rescata a las personas y después le reclaman a los bomberos por qué no rescataron la casa, por qué no salvaron el mobiliario. Lo importante son las personas. Tal cual. Punto. Tal cual. Después el resto es todo recuperable. Miguel, y para despedirte, digo, ¿vos llegaste a ver el cartel en el barrio de Ricachones? ¿La nota esa la viste? ¿La llegaste a ver? Sí, vi las armas de plástico. Claro, esta, en barrio de Ricachones, sin armas ni rencores. Eran armas de pibitos, malas, muy malas réplicas, no son las réplicas de ahora. Eran unas armitas de juguete de los pibitos, de nene de plástico. ¿Pero qué sentiste? Y la nota. ¿Qué sentiste cuando llegaste a ver la nota? No, a ver, nuevamente, la primera sensación, muchas sensaciones ese día, ¿no? La primera sensación fue cuando ingresamos y nos dimos cuenta que todas las personas estaban intactas, fue la de alivio, que no había lastimados, no había ninguna novedad con referencia a la situación en sí. Después, un poco de frustración, obviamente, porque soy policía y me hubiese gustado que el procedimiento salga redondo. Sí. A las 4 de la mañana estuvimos sentados, fuimos a almorzar, porque no habíamos ni almorzado ni cenado, a las 4 de la mañana con un grupo de compañeros en una estación de servicio. Y yo era el más viejo de ese grupo. Sí. Y uno me pregunta y dice, jefe, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Y qué piensa? Yo pienso que van a terminar presos porque el ego del ladrón los mata a la boca. Dice, ellos iban a contar lo que hicieron, porque había sido un hecho realmente increíble para ellos. Este banco. Exactamente. Bueno, terminaron presos, Miguel. Alicia Beatriz Di Tulio, además de todo el trabajo de investigación que se hizo con el tema de las llamadas telefónicas, fue la que delató a Rubén Alberto de la Torre, porque lo vio con otra mujer saliendo de un hotel de alojamiento. O sea, la traición amorosa la pudo más. Pero las pruebas que juntó la policía, sí, entiendo tu gesto. Entiendo tu gesto. Las pruebas que juntó la policía, porque el silencio de los celulares fue importante debido a que en las horas previas al asalto y en las horas posteriores, o sea, coincide con el tiempo que ellos tuvieron en el banco, los teléfonos se apagaron. Todos esos teléfonos que estuvieron activos antes, se apagaron cuando fue la previa y el momento en el cual entran en el túnel. Después otro detalle, ¿qué pasó con las alarmas antisísmicas? Estaban haciendo un boquete y no funcionaron. Otro detalle, en noviembre de 2024, Araujo y García Bolster fueron echados del banco porque los sorprendieron sacando fotos de los dispositivos de seguridad. Así que está ese misterio de por qué las alarmas, o nadie hizo caso a las alarmas de movimiento, y qué pasó con el resto del botín. Todas esas cosas seguramente hacen mucho más grande la historia, ¿no? Que quedan cabos sueltos, ¿no? Como que quedan cabos sueltos todavía sin respuestas. Miguel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes, y le mando un saludo, un cariño enorme a Gustavo, que es un amigazo, y siempre, como le dije el otro día en privado, es un periodista que siempre está del lado de los buenos, así que eso es rescatable. Que tengan buenos días, hasta pronto. Muchas gracias. Un muchas detalle, gracias. Vivi. Sí. ¿Qué pasa en los veranos? Porque ¿este fue el robo del siglo o hubo otros robos del siglo? Fue el robo del siglo por las características cinematográficas que tuvo, 19 millones de dólares de boqueteros, robados por boqueteros, pero el 5 de enero del 97 hubo otro robo del siglo, 25 millones de dólares se llevaron los boqueteros que hicieron un túnel debajo de la avenida Callao, paralelo a la avenida Las Heras, y se robaron 25 millones de dólares que estaban en caja de seguridad del ex Banco Crédito Argentino. También en verano. 5 de enero del 97. En marzo de 2011 se llevaron también, en otro golpe de boquetero, 14 millones de dólares de Banco Provincia, que está en Cabildo de José Hernández. El 3 de enero de 2011 fue ese robo de 14 millones de dólares. Y el 6 de marzo de 2010, del Banco Macro en Congreso, en el sector también de cajas de seguridad, se robaron 30 millones de dólares. Todos enero y marzo. Me queda uno nada más, que rompe acá a ver, la cronología. 12 de octubre del 92, 20 millones de dólares que se robaron del ex Banco Mercantil que está en Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Tremendo informe, buenísimo, Gus, muchas gracias. Felicitaciones a María Marta Nani, a la producción y al cámara también, gran informe. Bueno, nos vamos a la pausa, tenemos mucho más hasta las 14, quédense que ya estamos de regreso.